Valores normales de la frecuencia respiratoria según el grupo etario. Debemos saber que la frecuencia respiratoria, como la gran mayoría de signos vitales, con la edad disminuye, a excepción de la presión arterial, que es el único signo vital que con la edad aumenta. En el tema del grupo etario tenemos lo siguiente. El recién nacido tiene una frecuencia respiratoria entre 40 a 60 respiraciones por minuto. Quiere decir que recién nacido respira rápido, y por eso es importante conocer cuáles son sus valores normales, porque recordemos que el menor de 5 años está expuesto a iras, a infecciones respiratorias agudas, y si no sabemos cuál es el valor normal, podríamos confundir una respiración rápida real con una respiración rápida normal. Es decir, mayor a 60 respiraciones por minuto, nosotros recién podemos pensar que puede tener nuestro bebé respiración rápida, por ejemplo, como signo de neumonía. Un lactante. Recordemos que el lactante va desde 6 meses hasta los 2 años. Su respiración debe ser entre 30 y 40 respiraciones por minuto. El preescolar. Estamos hablando ya desde los 3 hasta los 5 años. Debe ser entre 25 y 30 respiraciones por minuto. El escolar, desde los 6 años hasta los 12 años, tenemos que es entre 16 y 18. Aquí sí podríamos hacer una variación. Hay literaturas que indican que es entre 20 y 25 también. También se considera como normal. En el adolescente dice de 12 a 18. Hay muchas literaturas que consideran ya a partir del adolescente y hasta el adulto entre 12 y 20. Otras literaturas también dicen que el adulto tiene entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Aparecen en diversas literaturas muy confiables. Por último, aquí hay una pequeña tabla donde nos muestra los valores de gases arteriales en sangre según el grupo etario. Un gas arterial, por ejemplo, que nosotros tenemos en la sangre, la utilidad que tiene este examen de gases arteriales en la sangre es para ver si una persona requerirá o no oxígeno, por ejemplo. Esto normalmente es una prueba que se saca sangre de una arteria, normalmente de la arteria radial, y voy a comentarles acá, de acuerdo al grupo etario, el valor normal. Tenemos aquí la presión parcial de oxígeno, que es PO2, la presión parcial de CO2 o de dióxido de carbono, y el pH, que es el potencial de hidrogeniones, que mide el nivel de acidez o alcalinidad de, por ejemplo, de un órgano del cuerpo. En este caso, como estamos hablando de valores en sangre, va a medir la alcalinidad o acidez de la sangre para saber si un paciente tiene acidosis o alcalosis. En el recién nacido va a tener una presión parcial de oxígeno entre 63 y 78 milímetros de mercurio, que se considera normal. Una presión parcial de CO2, es decir, anhídrido carbónico, entre 34 y 32. Siempre debe ser esto bajo, porque recordemos que el CO2 pues, no es bueno que haya en exceso en nuestro cuerpo. El pH está entre 7.35 y 7.45. Eso no cambia, como pueden ver, en ningún parámetro de la vida. Esto ya es algo estándar. Menor a esto, estamos hablando de acidosis. Mayor a 7.45, nosotros estamos hablando de alcalosis. En el lactante, recuerden que ya les dije que es de 6 meses hasta los 2 años, va entre 83 y 85 milímetros de mercurio, y la presión parcial de CO2 entre 37 y 10 milímetros de mercurio. Un niño y un adulto entre 80 y 86 milímetros de mercurio. Hay muchas literaturas que mencionan que el adulto tiene entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Entonces hay que tener en cuenta, porque diferentes bibliografías a veces muestra un ligero cambio en los promedios de muchos signos vitales, en este caso de la presión parcial de oxígeno. Aquí tenemos, como bien decía, entre 80 y 86,
pero hay otras literaturas que muestran, es más, la gran mayoría diría yo, entre 80 y 100 milímetros de mercurio. La presión parcial de CO2 entre 40 y 12 milímetros de mercurio, pero igual hay otras literaturas que muestran que es entre 45 y 35 milímetros de mercurio en cuestión del adulto. El pH, como hemos visto, el potencial de hidrogeniones, no cambia en ningún grupo etario.